Vamos con la rueda de prensa postpartido del técnico local de Rubén Burgos. Comenzamos como siempre, Rubén, con una valoración del encuentro. Bueno, el encuentro es más que obvio que ha tenido dos mitades y no por la diferencia de cuartos. Creo que ellas han salido, aparte de muy concentradas en lo suyo y han encontrado los focos que buscaban. Pese a no tener una gran anotación en los dos primeros cuartos, hemos identificado que los 30 puntos de Lugo en ese momento, creo que eran 30 al descanso, sí, eran de las jugadoras importantes, era de lo que habíamos trabajado, era de lo que sabíamos que podía pasar. Sí es cierto que estos partidos de la jornada, pues al tener menos entrenamiento, el scouting seguramente pesa un poquito menos. Y nuestro ataque no estaba fluido. No encontrábamos espacios, mucho bote entre jugadoras, hemos probado sistemas, quintetos y no estaba funcionando, ni delante ni detrás. Creo que volver a lo básico, que en el descanso pues las jugadoras han salido, aparte de con mucha más energía, con mucho más esfuerzo colectivo, tanto en defensa como en ataque. En defensa a la hora de ayudarse, de rotar, de no importarnos cambiar entre interiores, exteriores y sobre todo en ataque compartiendo más el balón. Ellas se han puesto en zona, nos ha facilitado el juego de pases. Está claro que cuando recuperas balones es nuestro estilo de juego, es nuestra identidad, corres y todo el mundo tiene sus oportunidades en ataque y ese tercer cuarto pues bueno, ha sido espectacular desde la defensa. Creo que al final no ha sido intercambio de canastas, pero sí el marcador se ha equilibrado, hemos rotado más, hemos podido probar cosas y hemos intentado acabar pues con buenas sensaciones y sin cargar de minutos a jugadoras que vienen ya arrastrando pues eso, esfuerzo en las piernas, y el sábado tenemos un viaje y un partido más. Vamos con preguntas para Rubén. Julio. Sí, es un poco delucido de cara al espectador, ¿no? Después también de una gran victoria como fue el sábado pasado en Girona, ¿no? No sé, ¿crees que ha sido mérito vuestro, ¿no? Que prácticamente pues en sí no... Sí, hombre, algo tiene que hacer en la primera parte, pero bueno, no os ha inquietado prácticamente nada, ¿no? Bueno, lo que no queríamos era que ellas creyeran más de lo que estaban creyendo. Yo creo que sí, estaban teniendo opciones al descanso y acertando en el planteamiento, y no queríamos, obviamente, que se pusieran delante y que las sensaciones y el ritmo de partido fuera nuestro. Creo que hemos anotado desde la defensa por inercia, a lo mejor el juego en ataque no ha sido brillante. También en Girona, pese a los parciales, hubo momentos de brillantez, ya que me nombras el partido, pero nuestros parciales favorables también llegan desde la defensa, incluso en los últimos 5 minutos. Hoy, pues bueno, yo creo que el espectador al final lo que quiere también es ganar. El equipo está 8-0 y nosotros yo creo que ponemos en valor de cara al vestuario el esfuerzo diario, el rotar, el salir desde el banco, cualquiera puede ser titular en nuestro equipo y salir desde el banco con energía, y yo creo que eso es lo que tenemos que premiar y lo que nos ha hecho pues pasar por encima en sí, ¿no? Nuestro banquillo, nuestra rotación y nuestra intensidad, los 40 minutos. No vale un rato sí, otro no. ¿Con otra pregunta, Fran? Sí, quizá como cosa a mejorar pueda ser el ataque contra zona, ¿no? Que en algunos momentos le ha costado al equipo atacar la zona de Chino. Sí, le ha costado porque al final estaban en zona, estábamos emparejadas, no nos movíamos, no conseguíamos ventajas y las que teníamos no las leíamos bien. Ellos hacen una buena zona 3-2 con jugadoras óptimas para ello, inteligentes, grandes. Creo que Vega Jimeno, jugando en el top de esa zona, dirige la defensa y lo ha hecho muy bien, y ha sido tras tiempo muerto, tras una jugada que me han planteado el staff, y a partir de ahí ya hemos generado ventajas, hemos encontrado tiros, pero sí, algo a mejorar en el ataque es pues el estático contra zona. También en nuestra mentalidad y en la mía propia, creo que el mejor ataque contra zona es subir líneas en defensa, es intentar correr, es que esa zona no se llegue a posicionar y que sus posiciones y sus emparejamientos no estén claros. Pero sí, en esos minutos hemos estado un poquito más atascadas y nos ha mantenido el nivel defensivo. Esteban. Ha habido momentos en los que se ha notado que no fluían los automatismos que en otros partidos, seguramente con más tensión y más grandes, han funcionado, y ha generado muchas pérdidas en momentos que no parecía, canastas que estaban hechas y que no han entrado y se han tirado haciendo agua, en fin, cosas así. Sí, al inicio del partido, seguramente cúmulo, cansancio, no sé, no estar enchufadas. Por nuestra parte,
El planteamiento de partido siempre es el mismo y el respeto al rival máximo y más en sí, ¿no? Que es un rival que te pone en muchos problemas, que ha jugado partidazos contra los equipos grandes, ganándolos la temporada pasada y este año poniéndolos en apuros. Creo que esa falta de tensión ha sido no entrar tarde en el partido, pero sí activarte física y mentalmente. No estar activa mentalmente y sí física, y a la inversa. Cuando lo hemos conseguido y las 5 jugadoras en pista, se ha notado bastante. También, respecto al ataque, creo que la fluidez venía del uso excesivo del bote. De no compartir el balón, de atacar el primer foco en un cuarto de pista y no invertir. Cuando eso ha pasado, hemos ido dentro o fuera, yo creo que roto mucho mejor su defensa. Ellas se cierran bien y son grandes y tienen un quinteto con 4 jugadoras físicas que te impide cortar por la zona, te impide dividir y doblar, y tienes que saber atacar eso. Pues lo hemos encontrado un poquito más adentrado el partido en ese momento. ¿Alguna pregunta más? Ok, gracias a todos. Vale, gracias.